Aleluya. Por favor, abra conmigo su Biblia en el libro de Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Y si es tan amable, se puede poner sobre sus pies y vamos a leer los versículos del 32 al 42. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 32, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Dios Trino. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Eso fue el Señor Jesucristo. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra. Ahora te ruego, Señor, que con la gracia de tu Espíritu, con la sabiduría que viene de lo alto, tú me permitas, Señor, compartir el mensaje central en esta palabra que tú has compartido conmigo y que yo deseo transmitir a la congregación. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos sabemos que el Señor Jesucristo tuvo su mayor victoria en el Monte Calvario. La Biblia así lo relata cuando dice que triunfando sobre las potestades de las tinieblas, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Lo que muchos de nosotros no tomamos en cuenta es que la victoria del Señor Jesucristo se selló en el Calvario, pero la batalla se libró en Getsemaní. Y eso es lo que queremos compartir en los próximos 15 o 20 minutos. Y con la ayuda de Dios vamos a ver el papel preponderante que tiene la oración en las batallas que nos toca librar en la vida. Le hemos puesto por título a este mensaje: la necesidad de postrarnos para poder levantarnos. Muchos de nosotros nos hemos visto, y quizás algunos se vean en esa situación en este momento, en que se siente caído, en que se siente agobiado, en que se siente abrumado. Y lo que va a hacer la diferencia entre ese estado y un estado de victoria es la capacidad que tengas de postrarte sobre tus rodillas y presentar tu carga delante de Dios. Algunas personas se preguntan: pero si el Señor Jesucristo estaba tan claro de su papel, de lo que venía a hacer a la tierra, entonces ¿por qué se turbó de esa manera? Y yo pienso que quizás precisamente esa fue la razón por la que se turbó, porque Él sabía lo que le esperaba. Él sabía perfectamente. Es cierto que Él había venido voluntariamente, pero no es menos cierto que lo que iba a vivir en la cruz del Calvario era una experiencia amarga por la que ni Él ni ninguna otra persona querrá pasar. El Señor Jesucristo se había dedicado en los últimos días, estos eventos que estamos leyendo acontecen después de la última cena. Y en los últimos días el Señor Jesucristo se había estado dedicando a hablarle más claro a sus discípulos. Le había revelado más acerca del padecimiento que le correspondía. Le había hablado con claridad acerca de la necesidad de ser sacrificado. Y les había hablado con claridad sobre que uno de ellos era quien lo iba a traicionar
y además de eso les había advertido que Él iba a resucitar. Eso quiere decir que no era falta de información. El Señor Jesucristo sabía muy bien a lo que se iba a enfrentar. Sin embargo, vemos que a su entrada a Getsemaní encontramos a una persona sumamente turbada. Acompáñeme ahí en la lectura que estamos teniendo en el versículo 32, cuando dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. En la medida en que se acercaba más el momento en que el Señor Jesucristo iba a tener que enfrentar la soledad, la traición, la crucifixión injusta, un juicio injusto, ser condenado por el pecado de otros, en la medida en que se acercaba más esa hora, el alma del Señor Jesucristo, siendo un hombre como es 100% hombre y 100% Dios, siendo un hombre 100%, el alma del Señor Jesucristo comenzó a turbarse. Y no es para menos. Él sabía que la hora de cargar todos los pecados de la humanidad sobre sus hombros estaba llegando. Y sabía que tendría que enfrentarla solo. Así que se va como siempre con su grupo de discípulos a Getsemaní, que era el lugar, al Monte de los Olivos, que era el lugar donde acostumbraban ir, y va y le pide a 9 de ellos que se queden en un lugar y se aparta con un círculo íntimo de 3 más adentro y les pide orar con él. Yo veo 2 cosas aquí de la preparación del Señor Jesucristo antes de entrar en el tiempo de Getsemaní. Lo primero que veo es que el Señor Jesucristo no fue que iba a comenzar a orar ese día. El Señor Jesucristo tenía hábitos de oración. Y cuando usted tiene hábitos de oración, es más fácil entrar en el proceso del Getsemaní con un espíritu de oración. Ahora, si es la primera vez que usted va a orar, quizás se le va a hacer difícil, porque usted no tiene experiencia en hablar con Dios. Pero cuando usted ha cultivado el hábito de la oración, usted sabe que puede acercarse confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Lo segundo que veo es que el Señor Jesucristo fue capaz de mostrarse vulnerable delante de aquellos que le acompañaban. Eso me habla muy bien de la condición de líder de este hombre. No era un líder que pretendía mantener apariencias falsas, sino que era un líder que en el momento en que necesitó de un grupo de apoyo en oración, pidió apoyo en oración. Fíjese que lo que el Señor Jesucristo le pidió no fue que oraran por Él. Él le pidió que oraran con Él, que no es lo mismo. Conozco muchas personas que siempre están pidiendo que oren por ellos, pero ellos mismos no oran. Ese no es el caso del Señor Jesucristo. Él pidió que oraran con Él. Claro, se llevó un círculo íntimo, porque hay cosas que usted tiene que seleccionar con quién la va a compartir. Porque no todos los que están a su alrededor tienen el mismo espíritu. Entonces usted tiene que seleccionar un equipo íntimo y usted decirle: me está pasando esto y esto, por favor, oren conmigo. Como lo hizo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Interesante. La palabra que se traduce como angustia, en el versículo 33, la palabra que se traduce como angustia es una palabra que en griego significa terror. Quiere decir que el Señor Jesucristo en su humanidad se estaba llenando de terror ante la situación que le tenía por delante. Y es curioso que los estudiosos de la conducta, encabezados por Sigmund Freud, hablaron de 2 tipos de angustia. Lo que ellos llaman una angustia realista y lo que llaman una angustia neurótica. ¿Qué es una angustia neurótica? Es una angustia que está fundamentada simplemente en sus pensamientos. Usted se ha hecho la idea de que se va a acabar el mundo, de que a usted le va a ir mal, de que vienen los extraterrestres, no sé, que la crisis, que lo que sea.
y usted se llena de angustia, eso es una angustia neurótica. Pero hay otra angustia que es realista, y la que tenía el Señor Jesucristo era una angustia realista, porque se estaba enfrentando a una realidad. En el Getsemaní recibimos información a través de 3 evangelistas de lo que sucedió. Por eso, para armar bien la cronología, tenemos que revisar no solamente lo que dice Marcos, sino que tenemos que revisar a Lucas y revisar a Mateo. Hay algo interesante en lo que dice Mateo, en lo que dice Lucas, que no aparece ni en Mateo ni en Marcos, y es que dice Lucas que su angustia era tal que le corrían de la frente sudores como grandes gotas de sangre. La ciencia hoy ha descubierto que eso es una condición que se llama hidromatosis, que se produce porque se revientan los vasos capilares de una persona que está bajo una fuerte angustia. Entonces, ¿estaba bajo angustia el Señor Jesucristo, sí o no? Estaba bajo una terrible angustia. Ahora, algo que me llama mucho la atención del proceso de la oración del Señor Jesucristo en Getsemaní es que dice que Él se fue a orar, volvió, les reclamó algo a sus discípulos, se fue a orar una segunda vez, volvió una segunda vez, volvió a reclamarle, se fue a orar una tercera vez, y cuando vino la tercera vez le dijo: basta, ya, duerman, tranquilos. La pregunta que yo me hago y que quisiera responder junto a ustedes en este día es: ¿qué provocó ese cambio de una persona totalmente turbada a una persona en tal paz? La oración. El tiempo con Dios. El tiempo en la presencia del Dios eterno. ¿Cuál fue la oración del Señor Jesucristo? La oración del Señor Jesucristo tuvo 2 componentes. El primero, una petición: Señor, pasa de mí esta copa. Y el segundo, una condición: que sea conforme a tu voluntad y no a la mía. Así que la oración es el lugar donde nosotros tenemos oportunidad de crucificar nuestra carne. La oración es el espacio donde nosotros tenemos oportunidad de humillar a nuestro yo y decir: Señor, yo estoy turbado porque lo que yo quisiera es que esto no suceda, pero en última instancia yo priorizo tu voluntad. Ayúdame, oh Dios. Oh, gloria a su nombre. Pero me llama la atención algo. El Señor Jesucristo tuvo 3 tiempos de oración. ¿Cuánto duró cada uno? No sabemos. El primero duró aproximadamente 1 hora. Varón, ¿y de dónde usted saca eso? Él le dijo a Pedro y a los discípulos: quédese aquí y velen mientras yo oro. Y cuando vino, los halló durmiendo y le dijo: ¿no habéis podido velar 1 hora? ¿Cómo los encontró? Durmiendo. Le voy a decir un secreto, mi hermano. Aunque usted tenga un círculo íntimo de oración, la carga sigue siendo suya. Yo oigo risas nerviosas por ahí. Usted puede tener su círculo íntimo de oración y pueden ser gente de oración, pero en última instancia está entre usted, su alma y Dios. Y la batalla que Jesucristo estaba librando era con su alma, porque Él fue quien dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Mi alma, no mi espíritu. Su espíritu, como Él mismo dijo, estaba dispuesto a la verdad. Pero el alma es traicionera y es pirata. El alma, si el cuerpo o la carne está muy fuerte, el alma se va del lado de la carne. Si es el espíritu el que está muy fuerte, entonces el alma se va del lado del espíritu. Así que nosotros nos mantenemos cavilando entre un alma que está de acuerdo con lo que hace la carne y un alma que a veces está de acuerdo con lo que hace el espíritu. El espíritu siempre está dispuesto. Y la pregunta es: ¿dónde aplaco? ¿Dónde ato? ¿Dónde obligo a mi alma a someterse a la voluntad del espíritu? Postrado de rodillas. There's no other way.
de rodillas, decía el pastor Charles Stanley, somos más altos y somos más fuertes. Y en el momento en que usted tiene la tentación, la tristeza y la angustia conducen a la depresión, mi amado hermano. Y si usted simplemente deja que su alma abrace su tristeza y abrace su angustia, usted va a terminar deprimido y probablemente fuera del proyecto de Dios para su vida. Pero en ese momento en que lo está asaltando la tristeza, en ese momento en que su angustia lo está consumiendo, caiga de rodillas, como hizo el Señor Jesucristo. Y allí de rodillas tuvo 3 tiempos de oración. Usted lo va a leer después en su casa porque no tenemos tiempo para hacer un estudio exhaustivo, pero le voy a dar una clave que usted la va a notar cuando usted lo comience a leer. Cuando volvió del primer tiempo de oración, estaba malhumorado y les reclamó a los discípulos: oye, ustedes no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Y él mismo dijo: me falta oración. Así que, sigan ahí. Se fue de rodillas de nuevo. La segunda vez que oró, revíselo, ya no oró para que Dios pasara de sí esa copa. ¿Sabe cómo oró? Señor, hágase tu voluntad. La segunda vez que volvió donde los discípulos, tampoco les reclamó más. La segunda vez, él sí volvió a orar porque todavía no había encontrado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo llegué a una conclusión, doctor Figueroa. Mi conclusión es: si usted anda por ahí turbado, no es exceso de problema, es falta de tiempo de oración. Cuando el Señor Jesucristo se dio cuenta de que todavía estaba turbado, ¿qué hizo? Se fue la segunda vez a orar. Cuando se dio cuenta que le faltaba paz, ¿qué hizo? Se fue la tercera vez a orar. Y cuando vino de allá la tercera vez, oiga sus palabras, versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo: duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido. La fortaleza que él necesitaba para enfrentar con gallardía la cruz que él sabía que le esperaba, la encontró de rodillas, derramando su alma delante del Dios creador. Así que yo tengo un propósito en esta mañana. Y mi propósito es hacer una apología de la oración. Y quiero decirle que así como el Señor Jesucristo llegó a Getsemaní de una manera y salió de Getsemaní de otra, asimismo va a pasar en su vida cuando usted se decida llevar sus cargas delante de Dios. Yo le pedí a mi hermana Asia que me ayude con un corito de lo viejo. A ella le costó trabajo encontrarlo, pero lo encontró, y con esto vamos a concluir. Porque el propósito mío en este lugar, en esta mañana, yo creo que ya se cumplió. Si usted quiere pasar de la turbación a la paz, haga oración. Si usted quiere pasar de la tristeza al gozo, haga oración. El apóstol Santiago dice: ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Mi hermana, ¿lo tiene ya? Si usted no se lo sabe, que me imagino que muchos no se lo saben, medite en lo que dice las letras de este corito. Amén, para la gloria del Señor. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, las penas mitigan orando. Bendita oración. Yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando.
Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, las penas mitigan orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, las penas mitigan orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Póngase sobre sus pies, vamos a hablar con Dios. El Salmo 34, versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hable con Dios. Señor, aquí está tu pueblo. Y sabemos que la línea de comunicación está abierta contigo, oh Dios. Algunos de nosotros, Señor, hemos llegado a este lugar arrastrando los pies, cargados de tristezas, cargados de luchas, cargados de ansiedad. Pero en esta hora, Señor, así como Jesucristo en Getsemaní, nos postramos delante de ti. Ponemos toda carga, toda ansiedad a los pies del Maestro. El Señor Jesucristo, que vivió esta experiencia en Getsemaní, tu palabra dice que está sentado a la diestra, intercediendo por nosotros. Él sabe lo que se siente. Así lo dice el libro de Hebreos, que en aquella ocasión fue escuchado su ruego y su súplica por su temor reverente. Y nosotros nos acercamos a ti en esta hora, Señor, con temor reverente. Ayúdanos, oh Dios. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están batallando, Dios mío, con hábitos que no han podido dejar porque son más fuertes que ellos. Pero en esta hora los postran delante de ti, Señor. Ayuda, Dios mío, a aquellos que están batallando con cruz y con cargas que sienten que no pueden llevar. Responde su oración. Cambia su tristeza en gozo, Señor. Señor, hoy nos hemos embarcado en una tarea evangelística y confiamos en que tú harás la obra. Pero sabemos que tú has establecido que hablemos contigo, Señor. Tu pueblo está hablando contigo en esta hora. Y todos como uno te pedimos, Señor, salva las almas en este día. Atrae, Señor, a este lugar los que habrán de ser salvos. Expande tu reino, Señor. Que haya fiesta en el reino de los cielos en este día. Señor, dale paz al que necesita paz. Devuélvele el gozo al que lo ha perdido. Y danos a todos la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida, conforme a tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.